Buenos días, hermosa familia de la fe, que es un gozo realmente estar en la casa del Padre. ¿Cuántos se gozan en este día? Amén. La palabra dice, me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. No hay mayor gozo que uno estar en la casa del Padre. Yo quiero saber si alguien nos visita por primera vez en este día. Por favor, se puede poner de pie si hay alguien, si no parece que estamos en familia. Bueno, damos la bienvenida también a mi suegra que me acompaña en este día, anda con nosotros. Mi hermosa suegra, sí, y mi familia como siempre. Bueno, yo en este día quiero hablar de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Y cuando nosotros estamos aquí en la casa de Dios, nosotros venimos a conocer a Dios, pero más que conocer a Dios, somos conocidos por Dios. Y es importante que nosotros seamos conocidos por Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos conoce, Él nos conoce de su perspectiva, que es el amor. Y ese amor desde el cual Él nos conoce es como Él quiere que nosotros nos veamos. Por eso Dios quiere que nosotros nos conozcamos desde la perspectiva de su palabra, porque en su palabra está todo lo que Él piensa de ti. Está en su palabra. Y yo he titulado este mensaje El propósito de la fe. Lo primero que hay que definir es qué es la fe. La palabra fe en la Biblia viene del griego pistis, que significa confianza en Cristo para salvación. Diga conmigo, confianza en Cristo para salvación. Eso es la fe. Entonces, ¿cuál es el propósito de la fe? Bueno, ahí en la misma definición de la palabra nos dice cuál es el propósito de la fe, que es salvarnos. Entonces, Cristo vino para eso, para salvarnos. Vamos a Primera de Pedro, el versículo, capítulo 1, versículo 3 hasta el 9. Vamos a leer. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Diga conmigo, el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe que usted tiene? La salvación de vuestras almas. Ese es el fin de la fe. Pero vamos a ver, yo quiero que veamos un poco en detalle cómo sucede eso, cómo se da eso. Segunda de Pedro,
el capítulo 1, versos del 5 al 8. Esperar por aquí. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que el propósito de la fe es el amor, y le voy a decir por qué. Al ir añadiendo a la fe todas estas cosas antes mencionadas, culminamos en lo que es el amor. Estamos hablando de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Entonces podríamos decir que el propósito de la fe es Dios en nosotros. Ese es el fin de la fe, Dios en nosotros. Colosenses, el capítulo 1, versos del 24 al 27, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Guarde esa frase ahí, las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Lo vamos a ver más adelante, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Ese es el propósito por el que Cristo murió, para que Cristo mismo esté en nosotros. Esa es la esperanza de gloria que tenemos. Aleluya. Vamos a ir viendo muchos versículos para que nosotros podamos, para introducir todo lo que voy a decir, pero lo voy a hacer un poco rápido. Hebreos 12, del 1 al 4. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en lucha contra el pecado. Entonces, vemos aquí algo que me llama mucho la atención, que dice: corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Cuando nosotros venimos a la fe, hay una carrera que tenemos que recorrer. Y la meta es Cristo. Entonces, en esa carrera que Dios nos ha puesto, es Dios que nos la ha puesto esa carrera a cada uno. Dice, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Pero ¿cómo nosotros podemos correr esa carrera? Aquí lo dice también. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe.
Entonces, no hay otra manera, dígale a su hermano, no hay otra manera de yo completar esta carrera si no es con los ojos puestos en Jesús. Amén. La meta de esta carrera es Cristo. No podemos quitar la vista, de Cristo ni por un momento. Cuando un atleta corre, ¿qué es lo más preponderante cuando un atleta corre? Él está pensando en la meta solamente. Así mismo debemos nosotros tener nuestra vista puesta en la meta, que es Cristo. Pero, ¿qué pasa? Aquí habla de otras cosas también. Hay pesos que nos impiden correr. Y dice que ese peso nos retrasa en la carrera. Y hay diferentes tipos de pesos, pero hay un peso que el escritor hace énfasis, que es el pecado. Dice, el pecado que nos hace tropezar es lo que más nos impide avanzar en esta carrera. Entonces, hay otros pesos también que no vamos a entrar en detalle pero hay pesos que nos hacen ir lentamente en la carrera o no avanzar. Entonces, dice también aquí, vamos a sacar muchas cosas de estos versículos, porque dice que Jesús es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Eso es algo maravilloso, porque cuando Él inició la fe, cuando Él murió y resucitó por nosotros, ahí fue que todos las tribus de la tierra, de todo linaje, tribu, lengua y nación, dijeron, aquí tenemos salvación en Cristo. Él es quien inicia nuestra fe, pero también es quien la completa, es quien la perfecciona. Y Pablo decía, como yo mencionaba ahorita, que él tenía aflicciones por el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es una edificación que se va construyendo. Entonces, cuando usted inicia la fe, usted comienza esa edificación en su vida. Y va pasando un proceso hasta que usted llega a ese fin, a ese propósito que es Cristo mismo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Él, así como muchos otros hombres de Dios, se les ha dado la asignación de edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos un padre espiritual en esta casa que es quien se encarga de que Dios le ha dado esa asignación de edificar su cuerpo, de edificar su casa. Efesios, el capítulo 4, versículos del 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ese cuerpo somos nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, que tenemos nuestra esperanza en Él. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el propósito es que todos lleguemos a ese varón perfecto. ¿Quién es? Él ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar su cuerpo, para perfeccionar nuestra fe, para que nosotros lleguemos a esa estatura de ese varón perfecto. Entonces, eso es lo que Dios ha establecido. El Señor viene a buscar una iglesia madura. Él nos está preparando porque el tiempo se acaba. Hermano, el tiempo se está acabando. Y hay una presteza, hay una prontitud en el cuerpo de Cristo de completar la obra del Señor. Porque
cuando Él venga, Él viene a buscar una iglesia madura. Él viene a buscar una iglesia que esté como Cristo quiere que esté. Él nos está preparando porque el tiempo se acaba. Debe haber una prontitud, una presteza de parte de nosotros por llegar a la meta que es Cristo. No hay momento en el cual la mujer se pone más bella que cuando se va a casar. ¿Usted ha visto eso? Cuando una mujer se va a casar, ese es el momento que la mujer está más bella. Entonces, ese tiempo de la iglesia se va a unir en matrimonio con el novio, se está acercando. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Cristo no solo es la meta, también es el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que se dio en Cristo tiene que darse en nosotros también, porque es a su estatura que Él quiere que lleguemos. Entonces, tenemos que pasar. Él decía: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, eso tiene que darse en nuestra vida. Tiene que producirse un cambio en nuestra vida espiritual. Juan 14:12 dice: Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo: imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Nosotros no hay otra forma de agradar a Dios si no es por la fe. Y la fe es algo que se produce en nosotros a través de la palabra. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre escuchando la voz de Dios, para que esa voz, ese oír que produce la voz de Dios, la palabra de Dios, produzca fe en nosotros. Y esa fe va a traer gracia, y por esa gracia nosotros somos salvos. La incredulidad es contraria a la fe. Cuando somos incrédulos, estamos diciendo que Dios no es capaz de cumplir su propósito en nosotros. Lo vemos, hermanos, en lo único que puede impedir que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas es nuestra incredulidad. No hay nada. Nosotros, como decía el pastor, tenemos... ¿cuántos años tiene la congregación aquí? Nada nos ha impedido seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra vista en Él. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que pongamos nuestra vista en Él. Vemos ejemplos de esto en Mateo 13:58. Dice que Jesús llegó a un lugar y ahí no hizo muchos milagros. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando hay incredulidad, ahí Dios no obra en la incredulidad. Lo vemos también con lo que pasó con Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Está hablando de una vista física. Nuestra vista física es limitada. Él quería verlo físicamente, pero nosotros tenemos que verlo con los ojos del Espíritu. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe ser por la fe. Cuando usted va a hacer algo, usted tiene que ver qué propósito usted está buscando con eso. Si eso no viene de la palabra de Dios, si eso no viene por la fe, entonces eso no va a agradar a Dios.
porque dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros necesitamos estar llenos de la palabra para que lo que nosotros hagamos sea eso mismo, la palabra. Cuando dice en Filipenses, el capítulo 1, versos del 3 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó en la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Aleluya. Eso no le da gozo a usted. Que Dios va a continuar esa obra hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Él quiere eso, hermano. Él anhela eso, ver esa obra completada en nosotros. Y Él la continuará, dice, completamente terminada. No es a la mitad que la va a dejar. Él la va a completar. Él la va a llevar a su fin. Pero nosotros, de parte de nosotros, está poner nuestra confianza en Él. Nuestra confianza completamente en Él, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hay un poder que actúa en nosotros, que es quien va a producir esos cambios que Dios quiere hacer, que se llama el Espíritu Santo. Mira, hermano, el Espíritu Santo, nosotros debemos de buscar que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros lo hacemos eso? Es a través de la palabra. La palabra, cuando nosotros vivimos la palabra, dice que el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas. Entonces, para nosotros tener el Espíritu Santo gobernando en nuestra vida, nosotros tenemos que estar llenos de la palabra. No nos podemos apartar de la palabra en ningún momento, hermano. En estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, en los cuales hay mucha tribulación, hay mucha contrariedad. Pero nosotros necesitamos estar siempre pegados de la palabra. No nos podemos apartar en ningún momento de la palabra. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese poder nosotros lo necesitamos. Mire, no hay otra forma de que Dios produzca cambio en nosotros, sino a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que trae un fruto que ese fruto se llama amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Eso es lo que trae el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar, pero si no vamos a la palabra, el Espíritu Santo no va a obrar, no se va a mover. Tenemos que estar llenos de la palabra. Y no solamente, es una llenura de usted llenarse de conocimiento, sino que tiene que haber un cambio que se produzca en nosotros. Y nosotros debemos procurar ese cambio en nuestra vida. Debemos procurar, pedirle a Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra, Dios nos examina. Dios nos examina a nosotros. Y nos dice, cuando Él nos habla por su palabra, mira,
tú tienes esta área de tu vida que tiene que cambiar. Esta área otra de tu vida que te hace falta esto. Cuando usted va a un doctor, el doctor lo examina a usted y le dice, mire, usted tiene que tomarse esta vitamina porque usted está falta de esto y de esto. Asimismo, cuando usted va a la palabra, cuando nosotros vamos a la palabra, debemos dejarnos examinar por la palabra. Y que la palabra entonces nos diga qué cosas nosotros tenemos que cambiar. Muchas veces nuestro cónyuge, quien es la persona que está... Usted ve cuando usted va a un espejo. Cuando usted va a un espejo, usted se mira y usted ve los defectos que tiene. Pero muchas veces usted no va al espejo. Pero quien lo ve, está más cerca de usted. Entonces, su cónyuge es quien le dice, mira, tú tienes esta verruguita aquí, o tú tienes esto aquí, o límpiate esto por aquí. O sea que realmente quien está más cerca de nosotros es quien puede ver esa cosa también que Dios quiere que nosotros cambiemos. Y ese aval, cuando tú tienes el aval de tu esposa, de que realmente, porque ¿quién es que está más tiempo contigo? ¿Es tu esposo o tu esposa? Ese es quien va a decir realmente si Dios está haciendo una obra diferente en ti. Si Dios ha cambiado tu vida. Entonces ahí que se tiene que ver ese cambio en la persona que está más cerca de nosotros. Amén. Y ese cambio Dios lo va a producir cuando nosotros comenzamos a buscarle verdaderamente. Porque hay muchas cosas que, como decía ahorita, que nos impide caminar, nos impiden avanzar. Hay muchas cosas que a nosotros nos gustan mucho, que nos impiden recorrer este camino que Dios quiere. Dios quiere que lleguemos a la meta. Hay unos que van a más velocidad, hay otros que van un poquito más al paso, pero Dios quiere que todos lleguemos. Dios quiere que todos lleguemos. Entonces, tenemos que quitarnos ese peso. Todo peso que nos impida correr esta carrera hasta llegar a la meta. Y debemos orar por esas cosas. Cuando usted va a la palabra y la palabra entonces lo examina a usted y dice, wow, pero yo no sabía que yo necesitaba cambiar esto. Yo pensaba que yo estaba bien en esa área, pero la palabra me rompió ahora. Yo tengo que entonces... ¿Qué usted debe hacer en ese momento? Usted tiene que clamar a Dios. Clame a Dios para que Dios cambie esa condición en su vida. Mira, hermano, hay muchas cosas que nosotros traemos de nuestra vida pasada. Y hay muchas cosas que quizá a uno se le hace fácil cuando uno viene a los caminos del Señor. Hay cosas que uno lo deja así rápidamente. Ya comencé una vida nueva, lo dejé eso. Pero hay cosas en nuestro carácter, hermano, que nos toma tiempo. Hay cosas que son de nuestra vieja naturaleza, que eso está ahí, esa batalla, y tenemos que, pero mire, yo le voy a decir algo, tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor, Señor, cámbiame, yo no quiero ser así, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero parecerme más a ti, quiero que el carácter de Cristo sea formado en mí. Y déjame decirle algo que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Si usted se propone, no se proponga metas que no sean espirituales, mi hermano. Propóngase metas que sean espirituales. Cuando hace unos años, yo dije, yo tengo que proponerme metas espirituales. Cada año yo lo hago eso. Señor, esto es una meta espiritual. La palabra me ha hablado a mí y yo quiero cambiar esta área de mi vida, pero yo no lo puedo hacer sin ti. Eres tú que vas a obrar. Porque es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Entonces, Dios es que va a hacer la obra. Dios es que va a hacer la obra. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Si usted tiene un corazón dispuesto, tiene un corazón entregado, un corazón sincero delante de Dios, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Dios es fiel. Dios es fiel. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Aleluya. Hasta que Cristo venga. Denle un aplauso al Señor.
Y mire, yo le voy a decir algo. Cuando usted ora por las cosas espirituales, no pida, Señor, yo necesito este vehículo, Señor, yo necesito aquello. Pida lo espiritual. Señor, yo quiero cambiar esto, yo quiero cambiar aquello. Mire, cuando usted pide esas cosas, todo lo demás viene por añadidura. Usted no tiene ni siquiera que pedirlo. Es que una cosa no se desprende de la otra. Es que Dios, mire, cuando Dios le pone un propósito a usted, usted tiene que ver el propósito de Dios en todo. Porque cuando Dios pone un propósito en tu vida, Dios va a poner también, ¿usted sabe qué? Todos los recursos que son necesarios para eso. Dios va a poner todos los recursos que usted necesita para eso. Usted no va a necesitar nada, pero usted tiene que estar confiado en el Señor. Lo único que usted debe procurar es, Señor, yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero que tú produzcas ese cambio en mi vida. Porque, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan, le da una piedra? Ninguno le pide. Ninguno le da una piedra. Pero el problema está muchas veces en que nosotros pedimos la piedra. ¿Vea usted qué problema? Nosotros pedimos la piedra, no el pan. Entonces, Dios quiere darte el pan de su palabra. Y con ese pan de la palabra, cuando tú te llenes de eso, todo lo demás va a venir añadido a eso. Todo. Entonces debemos estar confiados en el Señor. Hay un testimonio que yo creo que nunca lo he contado así, quizás mi esposa lo sabe y algunas personas quizás se lo he comentado, pero cuando yo comencé a venir a la congregación, yo soy de Jimarriba, yo vivía allá, y cuando yo comencé a venir, bueno, yo venía los domingos al culto, y cuando venía al culto, solamente prácticamente venía los domingos. Algunos días venía quizás a los cultos de los jueves y me quedaba donde algunos hermanos, pero usted sabe que no todos los días uno se puede quedar, usted sabe. Y Dios me movió a yo mudarme para acá. Recuerdo con el hermano Darling, vivíamos juntos ahí en ese tiempo. Y mire qué pasó, hermano. Yo tenía un trabajo. Y bueno, luego que yo me mudé aquí, ahí yo participaba en todas las reuniones de jóvenes. Podía ir los jueves al culto y todo. A los pocos meses de estar yo aquí, yo recuerdo que con lo que yo ganaba, yo me daba justo prácticamente para yo mantenerme en el mes. Y a los pocos meses me llaman desde donde yo trabajaba anteriormente, quien era mi jefe, me llama sin yo haber mandado un currículum, sin nada. Mira, hay una vacante para una posición aquí, ¿te gustaría? Y yo, sí, claro, vamos a ir a la entrevista. Yo fui a la entrevista, me dieron el trabajo sin mandar un currículum. Eso yo lo vi como una respuesta a la fe que yo tuve en ese momento. Entonces, es así, hermano. Uno no puede realmente, uno lo que tiene que ver es el propósito de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería? Cuando Cristo vivía un estilo de vida en el cual Él no estaba preocupado por esa cosa. Cuando fueron a cobrar el impuesto, le dijo a Pedro, Pedro, ve, tira el anzuelo. ¿Y qué hay ahí? El impuesto tuyo y el mío. Ve y págalo. O sea, realmente Dios quiere que vivamos una vida así. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos ser conscientes de la motivación por la cual hacemos las cosas. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que hacemos debe ser con la intención de agradar a Dios, haciendo énfasis en la relación con nuestro prójimo. ¿Usted puede ayudar a Dios económicamente? Es una pregunta. Dígame, ¿quién puede ayudar a Dios económicamente? Nadie. Me va a decir, ¿qué tú necesitas para ayudarte? No, nadie puede ayudarle. ¿Puede servirle a Dios usted en algo que le falta? Él tiene millares de ángeles que le sirven día y noche. No necesita que le sirvan.
pero su hermano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Ese sí necesita que nosotros le sirvamos. Y esto Dios lo hace con un objetivo. Mire, hermano, Dios es tan generoso con nosotros que Dios puede valerse de los ángeles que Él tiene para hacer todas esas cosas. Pero Él quiere que seamos nosotros que la hagamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que participemos de su naturaleza. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos es con ese objetivo. Porque Dios quiere que participemos de su naturaleza. Eso no es algo maravilloso. O sea, de que Dios quiere que tú seas semejante a Él en su naturaleza. Y Dios te creó con ese propósito de que Cristo sea formado en ti. Y Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Le preguntaron al Señor acerca de Juan, le preguntaron a Juan acerca del Señor que bautizaba y todos iban a él, pero no era él que bautizaba, eran los discípulos. Y Juan les respondió y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Diga, no puede recibir el hombre nada si no le fuere dado del cielo. Mi hermano, tenemos que pedir las cosas espirituales. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero tenemos que procurarlo, clamar, pedirle al Señor: Señor, yo quiero cambiar. Y el enemigo no quiere que la palabra se cumpla en nuestra vida. Por eso pone pensamientos de acusación, de duda. Pero oiga esto, dice Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hay algo que nosotros debemos estar conscientes. Muchas veces estamos limitados por nuestra condición. No piense, hermano, que Dios no va a hacer la obra que Dios quiere hacer en usted por su condición. Tenemos una condición que se llama este cuerpo que está viciado por el pecado. Pero eso no le impidió a Dios cumplir su propósito en Elías, ni en ninguno de nosotros. Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Y esa es una batalla que somos nosotros que tenemos que pelearla. Cada día, mi hermano, mire, eso es una batalla que nosotros tenemos que pelear. Pero no estamos solos en esta batalla. Porque el Señor está con nosotros, pero nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor. No podemos dejar de confiar nunca. Dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene grande galardón. Tiene grande galardón. Y ese galardón, ¿usted sabe cuál es ese galardón? Es Cristo. Cristo es el galardón. Cristo es la meta. Si usted no pierde su confianza, usted va a llegar a ese galardón. Usted va a llegar. Cuando usted cruce la meta, te va a decir: lo logré. Aleluya. Porque Dios quiere que nosotros lleguemos a la meta. Dios no quiere que nosotros no quedemos atrás en la carrera. Y en una edificación, como yo decía ahorita, Dios está edificando su casa. Dios ha constituido apóstoles, pastores, evangelistas y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo ahora mismo está siendo edificado. Pero ¿qué pasa? Está llegando el momento en que el dueño de la casa va a retornar. Ahora,
Cuando usted ve una edificación, usted ve que esa edificación se detiene. ¿Qué pasa, hermano? Hay un fallo ahí, porque aquí los hermanos que saben de construcción, quien comienza a construir una casa quiere terminarla lo más pronto posible. Pero ¿qué pasa? Esa construcción, esa edificación, nosotros venimos aquí a la casa y nosotros estamos siendo edificados como casa de Dios. Pero ¿qué sucede? Usted ve una edificación en una semana, solamente se trabaja los domingos la edificación. O los trabajadores van, mira, de la semana entera yo voy a trabajar solamente los domingos. No, eso es la semana entera trabajando. Entonces, la edificación tiene que ser así, tiene que ser trabajada constantemente. No solamente cuando nosotros venimos aquí a la casa. Nosotros tenemos que procurar rumiar esa palabra, que esa palabra se haga carne en nosotros. Mi hermano, hay mucha tribulación, hay mucha contrariedad, pero la victoria del Señor, tú lo puedes tener por seguro, que la victoria es del Señor. Así que no perdamos esa confianza. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de congregarnos también? ¿Qué pasa? Esa edificación se para. Entonces, esa edificación tiene diferentes áreas. En una casa hay diferentes áreas. ¿Qué pasa? Hay una edificación que va un poquito más arriba, pero del otro lado entonces está un poquito que se quedó un poco atrás porque ese hermano casi no se congrega. Entonces, ¿qué pasa? La edificación no se puede terminar así, hermano. Usted ha visto una casa con una pared hasta arriba de un lado y del otro lado en el piso. No. Esa edificación tiene que subirse completa para poder tirar el techo. Que el techo es ya el final. Ya cuando usted llegó al techo, ya ese es el propósito de la casa. Ese es para concluir lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando nosotros dejamos de congregarnos, nosotros estamos dejando de ser edificados. Y eso se queda ahí. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos edificados. Pero también, ¿qué pasa? No hacemos nada con que el pastor venga en la semana, el domingo o el jueves, y edifique, ponga un blog, y usted en la semana entera, ya ese blog se quedó ahí hasta el otro domingo. Usted había visto. Es un detalle, porque entonces, ¿qué va a pasar? La edificación no es nada más un día a la semana. Mire, si usted tiene una gente que contrata y que nada más va los domingos a construirle, usted tiene que despedir ese empleado y búsquese otro, porque eso no puede ser así. Hay que estar constantemente edificando la casa. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que seamos edificados como casa. Como yo decía ahorita, hay una presteza, hay una prontitud de lo que Dios quiere hacer. Porque el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando, hermano. Y Dios quiere que no solamente nosotros seamos edificados, sino también que nosotros nos reproduzcamos en otros. Y hay muchas personas que están a nuestro alrededor, que Dios necesita que tú le hables de Cristo. Porque esta edificación, hay mucha parte de la casa que no son parte todavía, pero Dios quiere que sean parte, que eso no se puede quedar. Quizás falta la parte del baño, pero esa está por allá, no comenzaba a ser edificado todavía. Pero hay una presteza, hay una prontitud, porque le voy a decir, hermano, el Señor, cuando estaba crucificado, el que estaba al lado de él, ese fue de una vez que el Señor le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. O sea, que uno puede llegar a un momento, otro llega a otro, pero Dios quiere que seamos edificados. Y ese lo recibió igual porque tuvo fe. Tu fe es que te salva. Entonces, Dios quiere que seamos edificados. Y mire, cuando uno va, Dios le da
recursos a uno. Hay muchas cosas que Dios le da. Puede ser recursos materiales, puede ser una familia. Y el reino de Dios funciona de la siguiente manera. El sembrador salió a sembrar. Y una semilla cayó junto al camino. Hay otra que cayó en buena tierra. Y se dio fruto al 100%. ¿Qué pasa? Eso que dice que esa semilla dio fruto al 100%. ¿No se le parece a usted cuando la palabra dice el que deje casa, hermano o hermana, recibirá 100 veces más que pasa una siembra que usted está viendo ahí? Ahí tengo aquí en mis notas. Pero cuando usted siembra, Dios le devuelve multiplicado. Si usted siembra un hijo para su reino, Dios se lo va a multiplicar. Vemos la historia de Ana. Ana hizo una siembra de Samuel, de su primogénito. Y si usted se pone a ver en la Biblia, usted va a ver que Dios pedía el primogénito del ganado, el primogénito del fruto de tu vientre. No sé si usted lo ha leído eso. Entonces Dios quiere que sembremos no solamente la parte económica, sino también nuestra familia, nuestra vida. Porque así mismo usted va a cosechar. Cuando usted siembra un hijo, usted va a cosechar al 100%, cuando usted lo hace para el Señor. Pero ¿qué pasa? Si usted lo coge para usted, ya eso va a quedar ahí. Eso no se va a multiplicar, porque ya ese para uso suyo. Pero el que usted sembró, ese le va a traer muchos hijos. Y así, si usted siembra una casa también para el reino, usted va a cosechar 100 veces más. No lo digo yo, lo dice la palabra. Recibirá 100 veces más. Entonces hay muchas cosas que usted deja de percibir aquí en la tierra y que Dios se la va a devolver multiplicada, pero usted tiene que tener fe. Si usted no tiene fe, hay una porción que Dios le da para que usted se quede con esa, y hay otra porción que Dios le da para que siembre. Entonces, esa porción que Dios le da para que siembre, esa es la que se va a multiplicar. Pero si usted se lo coge todo para usted, ya eso se va a quedar ahí. Entonces, me llama mucho la atención en este camino, en esta carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hay muchos hombres de Dios que han corrido esta carrera. Y esos hombres de Dios han tenido fe. Y le voy a decir algo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Hebreos 11, usted va a ver ahí todo esos hijos de Dios que tuvieron fe. Y por la fe dice que vamos a leerlo un poco. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. El versículo 17 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito,
habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y dice también que por la fe, en el verso 23, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Pero ahí en la nueva traducción viviente, dice, por la fe, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común. O sea, no era una hermosura física exterior solamente, sino que Dios había puesto algo especial en Moisés. Y por la fe, ellos decidieron, vamos a esconderlo entonces al niño. Dice, vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor en desobedecer la orden del rey. Mire, algo que va a producir la fe, que se va a llevar todo temor. Dice, no tuvieron temor. ¿Por qué? Porque tenían fe en Dios. Eso era lo que ellos necesitaban, la confianza en Dios solamente. Pero ¿qué pasa? Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces, hay una fe, diga conmigo, hay una fe que tuvo Moisés y hay otra fe que tuvieron sus padres. Pero ¿qué pasa? Imagínense que los padres de Moisés hubiesen tenido fe, pero ya, eso se quedó ahí, Moisés no tuvo fe. ¿Qué iba a pasar? No iba a pasar nada de todo lo que pasó en la vida de Moisés. Se iba a quedar hasta ahí. Entonces, no podemos vivir por la fe del otro. La fe del otro tiene un efecto en nuestra vida, pero es hasta un punto. La fe del pastor quizá usted lo puede bendecir, pero usted tiene que tener su propia fe. Porque por la fe Moisés tomó su propia decisión en ese momento. Dijo, por la fe Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Y estamos con el tiempo. Entonces, es hasta que todos lleguemos. Dios es que inicia y Dios es que perfecciona nuestra fe. Dios es quien la comenzó y Dios va a completar la obra en ti también. Así que no pierda la confianza, mi hermano. No importa lo que usted vea, no pierda tu confianza, que tiene grande galardón. Grande galardón. Y yo quiero decirle algo, que el tiempo se está agotando y Dios quiere trabajar en nuestra vida. Dios quiere producir un cambio en nuestra vida antes de que Él venga. Ese es un anhelo que el Padre tiene. Dios no quiere encontrarnos siendo la misma persona. Dios quiere ver un fruto en nosotros. Y ese fruto, quien más anhela por producirlo es Él, mi hermano. Mire, usted no se imagina cuánto Dios nos ama y cuánto Dios anhela eso. Eso fue lo que Él vio. Cuando Él estaba en la cruz, Él vio el fin, el propósito de que nosotros íbamos a ser semejantes a Él. Él vio eso. Y Dios quiere que nosotros lleguemos ahí. Pero va a depender de nosotros dejarnos trabajar, dejarnos manejar por la palabra. Somos como
vasijas de barro en manos de un alfarero. Necesitamos de agua para que Dios nos pueda moldear a como Él quiere. Trabajar ese carácter que Dios quiere cambiar en nosotros. Ese carácter que siempre quiere salir, esa vieja naturaleza. Pero Dios lo va a hacer. Solamente uno tiene que confiar en el Señor y clamar. Mire, clame todos los días, ore, busque de la palabra. No, dile, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar. Ore. Cuando usted habla con su boca la palabra, usted está declarando a Cristo sobre su vida. Usted no puede dejar de en todo momento expresar. Cuando usted comience por la mañana con gratitud, dile gracias, Señor. Y en toda situación, dile gracias, Señor. Gracias, siempre gracias. Cuando usted comienza a dar gracias, el ambiente cambia. Cuando usted comienza a dar gracias, todo lo que usted piensa que era una situación difícil, eso se vuelve nada. Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea. Mire, mi hermano, vamos a buscarlo ese versículo. Esta leve tribulación momentánea. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire la comparación que hace Pablo aquí. Dice que la tribulación, dice que primero es leve. O sea, leve, ¿qué es algo leve? Algo que no va a producir gran cosa. Dice que es momentáneo, o sea que de corta duración. Pero esa tribulación dice que produce, en comparación con lo que es la tribulación y lo que produce, eso es una diferencia grandísima, porque dice que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Dígale a su hermano que está a su lado, esa leve tribulación y momentánea va a producir en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Así que no dejemos de confiar en el Señor, hermano, porque el tiempo de su retorno está aquí ya. Y Dios quiere cosechar ese fruto en ti. Dios quiere cosechar el fruto del Espíritu en ti. Porque Él se sembró a Él mismo para ver ese fruto ahora. Porque cuando tú mueres a ti mismo, hay un fruto que va a salir, y eso es lo que la otra persona va a ver, va a comer, y esa semilla va a entrar en él y se va a producir lo mismo. Así que hay muchas personas que están a nuestro alrededor que necesitan de esa palabra, que quizás usted no sabe cuándo es el último día que le toca, pero usted está como una persona que Dios ha puesto esa palabra en usted. Así que vamos a manifestar eso.